Bienvenidos muchachos, buenos días. Y siguiendo con el tema de geología, ya más enfocados fuera de lo que ya son los conceptos, carreras afines, relación. Bueno, antes que nada quiero disculparme muchachos y por el tema de que no se me fue imposible subir estas semanas actividades. El día de hoy quedan. Por consiguiente, pues no va a haber problema de penalizaciones y lo que sea, van a poder subir la información de la semana con su tiempo respectivo para que no tengan esa complicación y puedan subirlo. Voy a procurar que no siga pasando esto porque no me gusta a mí mismo que pase. Entonces, y me disculpo por ello. Y pues bueno, les comentaba, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de derivas, relieves, ya ha salido más de, como les comentaba, de lo que son conceptos. Vamos ya a entrar a otro nivel de conocimiento de materia, derivas, relieves y todo lo que tenga que ver con elementos continentales y sus conceptos. Para esto perdón, voy a proyectar una serie de estos documentos no, y tutoriales, no sé cómo llamarlos, porque tutoriales no sería el nombre apropiado, de investigaciones, documentos digitales que nos van a ayudar a interpretar y entender ello. ¿Sale? Pues comenzamos, ¿les parece? Me voy a ir a plataforma. Les comentaba, pues ya digan los compañeros, si alguien está en sala, eh, me hablan para cancelar la proyección e ingresarlo, ¿les parece? Porque si nos vamos ahorita a presentar, pues ya prácticamente no nos queda forma de estar viendo quién está en sala queriendo ingresar. ¿Sale? Para que le comenten a las personas. Vamos para acá. Flush, flushy, 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 flush, flush. Ne, ne, ne. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chiquilla? Ay, Dios. Hasta me asusta la maestra. Ver, ¿si vas a ir al cine o no? Con Alice. Son aquí, hija. Bien, yo vi que era liga, muchachos. Comienzo a proyectarles. En este capítulo vamos a hablar del relieve terrestre. Bien. Listo. Vamos a comenzar. De sus orígenes, factores, fuerzas y tipos existentes. Empezamos con sus orígenes, y aquí a la derecha puedes ver los diferentes puntos que vamos a tratar. El relieve son las formas que tiene la corteza terrestre, tanto en las tierras emergidas como en los océanos, porque debajo de los océanos también hay montañas y valles, al igual que la superficie terrestre.
Este es un proceso que se ha formado a lo largo de millones y millones de años y está en constante cambio debido a fuerzas tanto internas como externas. Por tanto, debido a esas fuerzas internas, mientras haya actividad en el interior de la Tierra, el relieve irá cambiando constantemente. Este sería un ejemplo de relieve terrestre y vemos como dentro de la Tierra hay una actividad interna y esto hace que el relieve terrestre se vaya moldeando a lo largo de millones y millones de años. Aquí podemos ver un mapa del relieve actual de la corteza terrestre, que tengamos en cuenta que el relieve ha ido constantemente cambiando y esta es una fotografía actual. Podemos ver las tierras emergidas como los colores verdes son las zonas más bajas, con menor altitud, mientras que los colores más oscuros, más marrones oscuros, son las zonas más altas. Ya, una planta estaría en color blanco, como por ejemplo la cordillera del Himalaya, que son las montañas más altas de la superficie terrestre en la actualidad. Y por el contrario, en los océanos, los colores más claros son las plataformas continentales, las que están mucho más cercanas lógicamente a los continentes, y las profundidades abismales son las de color azul más oscuro. También podemos ver el plano cenital en la parte inferior del polo norte y a la derecha el plano cenital del polo sur. Recordemos que este es un mapa físico del relieve actual terrestre, pero el relieve, como hemos dicho, va cambiando constantemente. ¿Y qué factores o fuerzas intervienen en la corteza terrestre? Bueno, pues son dos. Las primeras son internas o endógenas y las segundas son externas o exógenas. En, dentro, exo, fuera. Las endógenas, las internas, son el resultado de la dinámica interna del planeta, es decir, la actividad tectónica cada por unidades y las exógenas son procesos geológicos de la corteza terrestre, principalmente el viento, el agua y los vientos. Las internas crean y las externas modifican. Por eso se les llama a las externas agentes erosivos, porque erosionan. En definitiva, que las internas lo que hacen es provocan la elevación, el hundimiento o el desplazamiento de la litosfera, que es la corteza terrestre, mientras que las exógenas lo que hacen es modifican o esculpen el relieve previamente creado por las fuerzas internas. ¿Ya la vio? En esta segunda parte del capítulo vamos a hacer especial hincapié en las fuerzas internas que se producen dentro de la corteza terrestre y vamos a hablar de todos esos temas que tenemos aquí a la derecha. La litosfera está dividida en varias placas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la placa americana, la euroasiática, la africana, la sudamericana, la de Nazca, la pacífica, etc. Y estas placas son como unas balsas que flotan sobre el magma y se mueven muy pero que muy lentamente. El movimiento es como mucho entre 1 y 4 centímetros al año, no más. Para nosotros es imperceptible, pero para los instrumentos de precisión sí que lo pueden percibir. Y a este movimiento se le llama, esto es muy importante, deriva continental. Es decir, el movimiento de las placas se le llama deriva continental. Podemos ver en el mapa la deriva continental, que son las placas continentales en color marrón y azul oscuro, y en color azul claro las placas oceánicas. Vemos cómo unas se van juntando y otras se van separando. Las flechitas indican el desplazamiento. Vemos que en el océano Atlántico se van desplazando cada una hacia un lado, con lo cual el océano Atlántico al cabo de millones de años será mucho más grande de lo que es ahora y reduciéndose lógicamente del Pacífico. Luego tenemos las dorsales oceánicas, lo vemos aquí, que son ni más ni menos que las montañas que se crean en los océanos, submarinas lógicamente, por la separación de las placas. También tenemos lo que son las zonas de subducción, que son ni más ni menos cuando una placa entra y se hunde y otra se levanta. Vemos aquí la zona de subducción está en todo el anillo del Océano Pacífico, tanto en la costa asiática como en la costa norte y sudamericana.
tenemos las zonas de colisión de los continentes, podemos ver aquí, como por ejemplo, el subcontinente indio colisionó con la placa euroasiática y formó las montañas más grandes del mundo, que son el Himalaya. Y por último, los límites de placa que todavía no se han confirmado, por ejemplo, en el Océano Atlántico, cerca de Portugal, es una zona que todavía, por ejemplo, no está confirmada. Y en definitiva, esto es un plano de lo que es la litosfera actual, de cómo está la litosfera actual dividida en varios tipos de placas. La teoría de la deriva continental fue propuesta en 1912 por Alfred Wegener, un científico alemán. Como siempre, esta teoría y los científicos se rieron de él, pero al final tuvieron que aceptarla en los años 60. Y a esto se le llamó la tectónica de placas. Bueno, Alfred Wegener se dio cuenta de que la similitud entre la costa africana y la costa africana era enorme. Y además los fósiles eran muy semejantes y de la misma época en ambas zonas. Entonces supuso que el territorio, el continente, todo el planeta tuvo que estar unido en un supercontinente gigantesco hace millones de años llamado Pangea, que significa toda la Tierra. Y efectivamente se demostró que hace 200 millones de años había un supercontinente Pangea. Este se dividió hace 135 millones de años en dos, el norte y el sur. Y al sur se le llamó Gondwana, que comprendía lo que es la India, África, América, Australia y la Antártida. Hace 65 millones de años esta sería la situación en la que cayó precisamente el meteorito sobre la superficie terrestre, que acabó con los dinosaurios, y en la actualidad la tenemos aquí. Esta es la situación actual de los continentes. Pero recordemos que el océano Atlántico se está expandiendo y el Pacífico se está contrayendo, con lo cual dentro de millones de años habrá también un nuevo supercontinente. La superficie terrestre, o litosfera, es una capa de roca dura y quebradiza, dividida en grandes bloques o placas que se desplazan horizontalmente sobre los materiales plásticos de la capa inferior o astenosfera, que por su alta temperatura y viscosidad presenta corrientes de convección. En la litosfera se pueden distinguir 7 grandes placas. Cada una de ellas contiene masa oceánica y terrestre. Hace 200 millones de años, las tierras emergidas formaban un solo continente, Pangea, que fue modificándose en un lento proceso de deriva de las masas continentales hasta conformar su aspecto actual. Para la creación de montañas hay varias formas de producirse, pero al final el resultado es el mismo. Por una parte vemos esta placa tectónica A y luego tenemos la placa tectónica B. Vemos que una se desplaza hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y debajo tenemos el magma. El magma está en constante movimiento y mueve ambas placas tectónicas, la A y la B, haciéndose que una se hunda, es decir, se subduzca, y la otra se levante, creando las montañas. Al moverse las placas tectónicas puede ocurrir un plegamiento o una fractura del terreno. Vamos a ver, el movimiento de las placas lo que hace es crear empuje sobre la superficie terrestre y según los materiales de que estén compuestos pueden reaccionar de diferentes formas. Si el material es blando, se produce lo que es el plegamiento, porque imaginemos que una hoja la doblamos por los dos extremos hacia adentro, se dobla hacia arriba, se produce un plegamiento. Pero, por el contrario, si los materiales son duros, no soportan estas fricciones tan fuertes y se produce una fractura. Aquí podemos ver en la izquierda un plegamiento y en la derecha una fractura. Si los materiales son blandos, los plegamientos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de abajo o hacia arriba. Vamos a ver. Hemos visto que aquí tenemos unos sedimentos, unas arenas, arcillas y también unas rocas metamórficas. Recordemos que la arena y la arcilla son moldeables. Al producirse la fuerza hacia adentro, si se hunde hacia abajo se llama sinclinal, que hace forma de cubeta. Pero si sube hacia arriba, el plegamiento se llama anticlinal, que hace forma de bóveda. Tanto la cubeta en el sinclinal y la bóveda en el anticlinal.
También podemos encontrarnos ante unas fallas de transformación, que son cuando dos placas tectónicas no chocan entre saludables y pasajeras de la corteza terrestre. No suele durar mucho, más o menos 1 o 2 minutos aproximadamente, pero la liberación de la energía interior es tan grande que lo que hace es producir unas ondas sísmicas, que las podemos ver aquí. Si se producen los terremotos en el mar, se le llama maremotos, terre en tierra y mare en mar, pero los efectos son los mismos. Y lo que pasa es sí que lo que hacen es generar unas olas gigantescas que se les llama tsunamis. Aquí vemos el dibujo de un terremoto cuyo centro se llama hipocentro y es el punto de origen del terremoto. Vemos la falla y el hipocentro es donde se ha originado el terremoto. El movimiento siempre así. Luego tenemos el epicentro, que no es ni más ni menos que el primer lugar en la superficie terrestre marina a la que llegan las ondas sísmicas y que sufre mayores daños. Por ejemplo, cuando se dice epicentro en Albacete, significa que el lugar donde ha habido más daños ha sido en Albacete. Es el primer lugar donde han llegado las ondas sísmicas. Luego tenemos las ondas sísmicas que hemos dicho propiamente dichas, que son las oscilaciones propagadas desde una fuente, el hipocentro, a través de un medio material elástico, transportando energía mecánica. Son los movimientos que ha habido de la Tierra donde ha transportado lo que es esa fuerza sísmica que hemos comentado anteriormente. Y por último la falla, que es la fractura del terreno donde se han deslizado los dos bloques y se ha producido el terremoto en sí, debido al hundimiento o a la elevación de uno u otro, o incluso al friccionamiento de ambos. Bueno, pues así se forma un terremoto. En la descripción el nombre de cada uno de los tipos de terremotos. En la siguiente columna vemos lo que son los efectos y la frecuencia que se producen en la superficie terrestre. Los de menor magnitud se les llaman microterremotos y no son ni perceptibles, y hay unos 8.000 diarios, para que nos hagamos una idea. Y los máximos, los más grandes que hemos tenido, han sido entre la escala de 9 al 9,9, que se le llama grandes terremotos, y son devastadores en varios miles de kilómetros largos. Y ocurre 1 o 2 en cada 20 años. Y luego tenemos un terremoto legendario o apocalíptico que afortunadamente todavía no se ha registrado ninguno en la historia de la humanidad, desde que existe el registro, lógicamente. Bueno, pues sería la escala de Richter que va diciendo la energía que se libera por un terremoto en función de los efectos que ha producido. Y la segunda, como dijimos, eran los volcanes, que son ni más ni menos que unas grietas que hay en la corteza terrestre por donde sale el magma expulsado del interior de la Tierra. Normalmente volcanes y terremotos están muy relacionados. Donde hay volcanes es matemático que habrá terremotos y viceversa. Las partes de un volcán son el cráter de apertura por donde salen los materiales expulsados del interior de la Tierra, la lava, que es la roca fundida expulsada procedente del magma, la cámara magmática, que es la bolsa donde está acumulada la lava antes de salir, la chimenea, que es el conducto que comunica la cámara magmática con el exterior,
Y el cono no es ni más ni menos que la acumulación del material volcánico expulsado en anteriores erupciones, formando una montaña de mayor magnitud, dependiendo de la cantidad de magma, de lava, que se haya expulsado. Fuerza de ir al baño y poner un calzoncito, si no va a ser un relajo. Y una vez hemos concluido las fuerzas internas, vamos a hablar de las fuerzas externas. Haremos hincapié en sus etapas y en los principales agentes erosivos: el agua, el viento y Ay, los sobre la manzana, sobre... Ay, Todos los agentes erosivos tienen 3 etapas. La primera es la meteorización, que es ni más ni menos la erosión por parte de estos agentes que fracturan y digregan las rocas. La segunda sería el transporte, que no es ni más ni menos que el arrastre de estos materiales erosionados desde un sitio hasta otro. Y en tercer lugar, la sedimentación, que es depositar los materiales erosionados en un lugar diferente al de origen. Y a estos sitios se llaman normalmente cuencas sedimentarias. ¿Y cuántos agentes erosivos hay? Pues hay varios tipos. La primera sería el agua, que puede ser tanto en estado líquido como, por ejemplo, aguas superficiales, principalmente las corrientes de agua, ríos, torrentes, las aguas subterráneas e incluso las aguas marinas. Y por otro lado tenemos el agua en estado sólido, que son los glaciares, que son agentes erosivos. Luego, en segundo lugar, tenemos el viento como un agente erosivo. Y por último, un desastre que serían varios, como por ejemplo los cambios en la temperatura, que hacen cortar las rocas, la vegetación, que también erosiona, los animales, y uno que cada vez va teniendo más importancia, que es el ser humano. A este tipo de erosión se le llama antrópica. Vamos a verlas una a una y empezamos con las aguas superficiales. En primer lugar tenemos los ríos o los torrentes, que lo que hacen es erosionar más las rocas en su nacimiento que en la desembocadura, y tienen 3 etapas. La primera es el curso alto, donde se produce la erosión. La segunda, el curso medio, donde se transportan los materiales erosionados. Y la tercera es el curso bajo, donde se produce la sedimentación. ¿Y por qué se erosiona más en el curso alto que en el curso bajo? Por una razón muy sencilla, porque el agua, el desnivel, hace que el agua vaya con mucho más fuerza y por tanto la erosión sea mucho mayor. En el curso medio también hay erosión, pero menor, principalmente sería el transporte de ese material erosionado, y en la última fase del río, en la sedimentación, se depositan los materiales erosionados en cuencas sedimentarias. También las aguas subterráneas erosionan porque disuelven los minerales que hay en las rocas. Esto sobre todo ocurre en la roca caliza, donde se crean diferentes formas, que vamos a verlas a continuación. Por ejemplo, se crean cuevas, se crean cañones por extensión, simas, que son una especie de pozos, galerías, que son horizontales, estalactitas, que son las que están justo en la parte superior de la cueva, y estalagmitas, las que están en la parte inferior. Y cuando se juntan se les llama columnas. Bueno, pues todas estas diferentes formas dentro de la corteza terrestre la crean las aguas subterráneas. Y las aguas marinas, lógicamente, erosionan el litoral, sobre todo las olas. Vemos en esta imagen cómo va erosionando la base del acantilado hasta que se desploma. sí. Las corrientes marinas y las mareas arrastran este material en suspensión erosionado, creando las playas y las barreras litorales, como podemos ver aquí a continuación. Otro agente erosionador no menos importante son los glaciares. Los glaciares no son ni más ni menos que acumulaciones de hielo y nieve en las montañas a lo largo del océano. El peso del hielo y la nieve y la gravedad hacen que descienda por los valles lentamente, a lo mejor 1, 2, 3 o 30 metros como mucho al día, pero van descendiendo. Las partes del glaciar son las siguientes. La zona donde se acumula hielo se le llama lengua. La lengua es la corriente de hielo semejante a un río, al curso medio de un río, que va transportando y moviendo lo que es el hielo. Y el frente es la zona de avance del glaciar.
la parte inferior. Luego tenemos las morrenas, que es el material erosionado transportado por el glaciar. Suelen ser guijarros, piedras de mayor o menor tamaño. Hay que tener en cuenta que el hielo pesa muchísimo y este peso y la gravedad hacen que poco a poco vaya bajando y erosionando la superficie de la Tierra con la que está formando. Los valles glaciares tienen forma de U porque el hielo que está encajonado entre los valles y va erosionando lo que es la parte baja y a lo largo de millones y millones de años forma una. La fuerza del viento también es otro agente erosionador. Este lo que hace es levantar y transportar granos de tierra de un lugar a otro y el choque de estas partículas contra la superficie aumenta el grado de erosión. Eso se le llama abrasión. Y poco a poco se van formando, va moldeando la roca. Un claro ejemplo sería el Monument Valley en Estados Unidos, donde vemos la típica imagen de estas rocas gigantescas moldeadas por el viento. Y por último tenemos otros, como por ejemplo los cambios de temperatura. La temperatura, el agua lo que hace es penetrar las rocas y al congelarse aumenta el volumen y las va fragmentando poco a poco. También la vegetación, las raíces lo que hacen es proteger el suelo, pero también lo erosionan, rompiéndolo en pequeños fragmentos para buscar alimentos. Los animales también erosionan el suelo al arrancar la vegetación para comer. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, los millones estos de ñus que van por las praderas africanas, a la vez que comen, van arrancando partes del suelo. Y la antrópica, que cada vez está teniendo mayor importancia y está creando cambios en el clima terrestre debido a que el ser humano realiza tareas agrícolas, mineras o de construcción y lo va moldeando poco a poco. Fernanda. Bien, para finalizar este capítulo hablaremos de los principales accidentes geográficos del relieve terrestre, que los hemos dividido en interiores, es decir, continentales, costeros y profundidades marinas. Aquí podemos ver los del interior, es decir, los continentales, que serían con su definición respectiva, que sería la cordillera, la sierra, la montaña, la colina, la cima, el pie de montaña, la ladera, el valle, la meseta, el glaciar, la garganta, la llanura, el río, el lago, el cañón o la depresión, y una breve explicación de lo que es cada uno de ellos. Respecto a los costeros, tendríamos la albufera, el delta, el estuario, el acantilado, la ría, el fiordo, la ensenada, la playa, la bahía, el golfo, el cabo, la península, el istmo, el estrecho, la isla o el archipiélago. Y también, al igual que el anterior, podéis ver la definición de cada uno de ellos. Y por último, los de las profundidades marinas, que serían la plataforma continental, el talud continental, la llanura abisal, la fosa marina, la dorsal oceánica o el Guyot. Cada uno también tiene su explicación. Este es un mapa de los accidentes geográficos interiores y costeros. Y aquí tendríamos los de las profundidades marinas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra. Muy bien. Se fijan bastante, pero bastante educativo este tutorial. Me gustó. Desde que lo vi la primera vez Es muy explicativo. Si continuamos con el concepto. Déjenme buscar el otro que lo tengo en el WhatsApp. Es este, se me recuerda. Control C, me voy acá. La deriva continental explica cómo se han Vamos ido a reportar desplazando nuevamente los el concepto continentes desde otra a lo perspectiva. largo de las distintas eras geológicas. Porque el mundo que conocemos es así. Pero hace unos 200 millones de años era así. Y de hecho, basta con mirar la silueta de los continentes para darse cuenta de que algunos de ellos parecen encajar sospechosamente.
Pero en la ciencia no basta con sospechas, sino que hay que justificar y demostrar las hipótesis. Y fue un científico llamado Alfred Wegener quien lo hizo. Pero para comprender cómo llegó a estas conclusiones, debemos entender su época. Yo lo ruño. Wegener se doctoró en 1905. Tradicionalmente se había supuesto que, de acuerdo con la Biblia, la Tierra tenía unos 6.000 años de edad y que había sido geológica y biológicamente idéntica desde la creación, porque, al fin y al cabo, en 6.000 años no daba tiempo ni a que los animales cambiasen, ni a que la geología del planeta pudiera Ve al baño, modificarse mucho. Pero ya James Hutton había propuesto a finales del siglo XVIII el ciclo de las rocas. Y para que el ciclo pudiera funcionar, la Tierra debía tener al menos centenares de millones de años. Durante el siglo XIX, Darwin postuló la teoría de la evolución, que también requería de una existencia de centenares de millones de años, para que las especies tuvieran tiempo para evolucionar. Así que, a principios del siglo XX, cuando Wegener estaba en la universidad, casi todos los científicos aceptaban que la Tierra era antiquísima y que, por tanto, podía haber cambiado mucho desde sus orígenes. Ya había habido algunos científicos que habían propuesto que en el pasado Sudamérica y África podrían haber estado unidas, pero era algo que a muchos no les parecía lógico. Los continentes, al igual que el suelo marino, son enormes secciones de roca rígida. Y si la roca es rígida, no puede mover. Así que no había manera de explicar este supuesto movimiento. Wegener publicó la posibilidad de que los continentes hubieran estado unidos en el pasado. Y principalmente justificó su idea apuntando a las notables semejanzas entre las líneas de costa de Sudamérica y África, que parecen encajar. Pero no fue tomado en serio. Los continentes no encajaban a la perfección y le llovieron las críticas. Le replicaron que la línea de costa está siendo modificada continuamente por la acción erosiva del mar. Incluso si fuera cierto que los continentes hubieran estado juntos en el pasado, el mar habría modificado tanto la costa que impediría que encajasen correctamente. Así que Wegener, desilusionado, empezó a pensar que quizás se había equivocado. Hasta que cayó en sus manos un artículo científico de un biólogo que explicaba que había encontrado especies de fósiles idénticas en Sudamérica y África, y que era necesario que existiera alguna conexión por tierra para que hubieran podido viajar de un continente a otro. Wegener comenzó a leer todos los artículos científicos de paleontología que encontraba y se sorprendió al descubrir las loquísimas ideas que proponían para justificar cómo estas especies podían haber llegado de un continente a otro. Había quien proponía que los animales habían llegado nadando. Y vale, es cierto que algunos animales pueden nadar. Por ejemplo, se ha visto que los jabalíes son capaces de cruzar el estrecho de Gibraltar, que tiene menos de 20 kilómetros de anchura. Pero, ¿nadar miles de kilómetros? No era posible. Otros proponían que habían llegado a bordo de troncos flotando. Y vale, eso podría pasar en distancias cortas, pero una vez más, ¿acaso no morirían de hambre y de sed al tardar semanas o incluso meses en cruzar miles de kilómetros? También había quien defendía que había existido un istmo que había unido ambos continentes y que los animales habrían podido cruzar por ahí. Pero la realidad es que un istmo tan estrecho en mitad del océano Atlántico no habría durado ni 2 telediarios antes de que el mar lo erosionase y lo hiciera desaparecer. Y otros sugerían la existencia de islotes y que los animales se habrían desplazado
poco a poco, nadando de islote en islote. El problema era que no había pruebas de ninguno de esos islotes, ya que hay poquísimas islas en mitad del Océano Atlántico. Aún así, esta última era de todas la propuesta más realista, pero carecía de pruebas sólidas. Así que Wegener se lió la manta a la cabeza y se puso a investigar. Por ejemplo, descubrió que se habían encontrado fósiles de Mesosaurus, un pequeño reptil marino que había vivido hacía unos 280 millones de años en Sudamérica y en el sur de África. Era un animal marino, sí, y existía la posibilidad de que hubiera llegado nadando de un continente a otro. Pero entonces, ¿por qué no se había expandido por otras zonas? Wegener pensó que debía tratarse de una especie de agua salada, pero que solo vivía en un clima específico, y por eso no pudo desplazarse nadando para ocupar otras zonas del planeta. También descubrió los fósiles de Glossopteris, un gran árbol ya extinto, pero que había existido hacía unos 250 millones de años, y que tenía unas enormes semillas bastante grandes y pesadas. Era imposible que estas semillas tan pesadas hubieran podido ser llevadas a miles de kilómetros de distancia. Y la cosa se complicó aún más cuando descubrió que también se habían encontrado semillas fosilizadas de Glossopteris en la isla de Madagascar, en India, en la Antártida y en Australia. Así que Wegener empezó a sospechar que quizás todos estos continentes hubieran estado juntos. Pero, ¿cómo era posible que hubieran crecido plantas en la Antártida, que es un páramo helado? El cerebro estaba a punto de explotarle. Siguió investigando y también leyó que los fósiles de Dinogatus, unos grandes animales terrestres que habían vivido hace unos 240 millones de años, también habían sido descubiertos en Sudamérica y África. Por si esto fuera poco, los Lystrosaurus, otros grandes animales terrestres que habían vivido hace unos 250 millones de años, habían sido descubiertos en África, Madagascar, India y la Antártida. Las evidencias mostraban claramente que hacía unos 250 millones de años, Sudamérica, África, Madagascar, India, Australia y la Antártida debían estar unidas, porque todas estas especies eran incapaces de cruzar los océanos. Y la segunda evidencia era que, dado que en el Polo Sur, es decir, donde ahora está la Antártida, es imposible que haya bosques, el agrupamiento tenía que haberse producido en una zona más cálida, probablemente en latitudes sureñas, más o menos donde está situado el sur de África hoy en día. Wegener había conseguido pruebas biológicas, pero ahora necesitaba pruebas geológicas. Si los continentes habían estado unidos en el pasado, debían encontrarse rocas de características y edades similares que demostraran esa unión. Una gran prueba la encontró entre Norteamérica y Europa. Pudo demostrar que los montes Apalaches, el norte de las Islas Británicas y los montes escandinavos tenían rocas de unas características y edad similares. Estas coincidencias podían explicarse si en el pasado, al haber estado unidas, hubiera existido una gran cordillera que las uniese. Y además encontró pruebas de que habían existido grandes glaciares en amplias zonas de Sudamérica, África, Madagascar, India y Australia. Y pudo datar estos restos glaciares con una edad de entre 350 y 300 millones de años. Pero, ¿cómo era posible que hubiera glaciares en zonas que hoy en día tienen climas desérticos o tropicales? Aparentemente, esta observación no tenía sentido, salvo que hubiera existido una glaciación tan brutal que prácticamente todo el planeta se hubiera helado.
Pero resulta que se descubrió que en Europa y Norteamérica, en esa misma época, existía un clima ecuatorial y que se habían generado enormes acumulaciones de carbón en zonas pantanosas de clima cálido. Estas zonas eran las grandes cuencas mineras de España, Alemania, Polonia o Estados Unidos. Así que, por lo tanto, en esta época no podía haber existido esta glaciación global, porque si no, sería imposible que estas zonas tuvieran climas ecuatoriales. Los climas llevan una lógica norte-sur, de más frío a más cálido. Y no tenía sentido que antes hubiera glaciares donde hoy hay desiertos, ni que antes hubiera climas cálidos donde hoy hay climas templados. Así que Wegener empezó a pensar y dio con la solución. Llegó a la conclusión de que si, como pensaba él, hubiera existido un supercontinente. Muchachos, ahorita dice que se va a acabar la sesión para que estén al pendiente y se vuelvan a conectar para prácticamente y estructurar nuestras conclusiones. Y hubiera estado ubicado en el hemisferio sur, con Sudáfrica alineada justo con el polo sur geográfico, se explicarían los grandes glaciares. Y el resto de continentes podrían estar situados cerca del Ecuador, con lo que, con esa humedad y calor extremos, podrían formarse los grandes depósitos de carbón. Poco a poco, los continentes se habrían movido hacia el norte, de manera que Sudamérica, Sudáfrica, Madagascar o Australia habrían estado habitadas por las especies animales y vegetales que había descubierto. Y más adelante, finalmente, todos estos continentes se habrían separado. Su teoría tenía sentido. Los continentes habían estado en lugares distintos hacía cientos de millones de años. Pero le faltaba explicar lo más importante, el cómo se habían movido. Justo en esa época, Andrea Morovici, estudiando las ondas sísmicas, había demostrado que si bien la zona exterior de la corteza terrestre es rígida y dura, el interior es viscoso. Es decir, que la corteza está flotando sobre una capa fundida a altísimas temperaturas. Wegener podía demostrar que hace unos 350 millones de años existía un gran supercontinente en el sur. Pero, ¿cómo se movían los continentes? Wegener se vino arriba, estaba motivadísimo y supuso que los continentes serían más rígidos que el suelo oceánico y que podrían desplazarse rompiéndolo como si fueran rompehielos. Y lo que causaría este movimiento sería la atracción de la Luna, que, al igual que causa las mareas, podría provocar el desplazamiento de los continentes. Exultante terminó su libro, La formación de los continentes y océanos. Pensaba que le iban a aplaudir por las calles y a darle un Nobel o algo así. En 1924 su libro se tradujo al inglés, al ruso y al español. Y entonces empezaron a lloverle las críticas. Casi nadie le creyó. Ándale, Fer. Lo cierto es que Wegener tenía razón en su observación. La deriva continental era cierta, pero no era capaz de explicar su origen. Ni la Luna tenía fuerza suficiente para causarla, ni los continentes se desplazaban rompiendo el suelo oceánico. A ver, Fer. En 1930 organizó una expedición a Groenlandia, en la que buscaba nuevas pruebas para demostrar la deriva continental. En noviembre, en pleno invierno, bajo unas durísimas condiciones climáticas, empezaron a